En misterioso mundo de Corea del Norte, donde la realidad se entrelaza con la propaganda, emergen imágenes impactantes que revelan verdades ocultas sobre la vida cotidiana. Desde campos de trabajo forzado hasta un delfinario exclusivo para soldados, cada escena cuenta una historia de resistencia y lucha en un país que parece estar atrapado en el tiempo. Trabajo infantil. Imagina el sol abrasador golpeando sin piedad sobre los campos de Corea del Norte. No es una escena de una película, sino una impactante realidad que involucra a los más pequeños. Aquí no se trata de un día escolar, ni de juegos en el patio, sino de niños trabajando incansablemente bajo la supervisión de un soldado. Esta imagen revela algo mucho más oscuro: el trabajo infantil. A medida que observas esta foto, la sensación de injusticia te invade. Estos pequeños no están empujando columpios, sino que están empujando la realidad más dura, con sus manos pequeñas marcadas por las horas de trabajo forzado. El gobierno norcoreano, que asegura priorizar la educación, parece haberse olvidado de estos jóvenes que deberían estar en las aulas, no en los campos. Es como si el sol de la educación jamás hubiese salido para ellos, dejándolos atrapados en la sombra de un régimen implacable. El contraste es palpable. Un país que pregona su enfoque en el desarrollo intelectual, pero cuyas acciones despojan a los niños de su futuro. ¿Qué pasa por la mente de un pequeño cuando sus días se llenan de trabajo, sudor y la constante vigilancia de un militar armado? Centro comercial para la élite. Corea del Norte es un país de extremos, y eso queda en evidencia en esta escena surrealista. Imagina un centro comercial vacío, pero no porque sea una hora temprana o un lugar sin clientela, sino porque está reservado solo para unos pocos afortunados. La élite norcoreana. Este enorme complejo, con pasillos impecables y vitrinas llenas de productos que la mayoría ni siquiera podría soñar con tener, está destinado únicamente a los elegidos. Mientras el ciudadano común lucha por conseguir lo esencial, aquellos en la cúspide del poder pueden pasear entre marcas de lujo, seleccionando lo que más les plazca. La imagen es desconcertante. Una mujer, vestida con ropa cara, empuja un carrito lleno de productos de primera calidad. A su alrededor no hay ni un alma más, solo ella, como si el mundo le perteneciera. Y, de alguna manera, lo hace. En Corea del Norte, la división entre las clases sociales no podría ser más evidente. Este centro comercial no es solo un lugar de compras, es un símbolo de poder, un recordatorio constante de quienes controlan el país y quienes están destinados a vivir en la privación. Mercados grises. En medio de un país donde el control gubernamental es omnipresente, surgen los mercados grises, un rincón de esperanza para aquellos ciudadanos que buscan sobrevivir. Estos mercados no están aprobados por el gobierno, pero tampoco son perseguidos abiertamente. Son el espacio intermedio donde la desesperación y la creatividad se encuentran. En un país donde acceder a productos básicos es casi imposible para la mayoría, estos mercados improvisados son un salvavidas. La escena de un mercado gris es bastante diferente a la de un mercado convencional. Olvídate de tiendas bien surtidas o productos bien dispuestos. Aquí, todo es limitado, desde los productos hasta el espacio donde se comercia. Pequeñas mesas improvisadas, ciudadanos vendiendo lo poco que tienen, y la constante sensación de que en cualquier momento todo podría desaparecer, como si fuera una ilusión que puede desvanecerse con solo un susurro de desaprobación del régimen. Campo de arroz agotado. Caminar por lo que debería ser un exuberante campo de arroz en Corea del Norte, pero en lugar de plantas verdes y vitalidad, lo que ves es una tierra árida, agotada y prácticamente estéril. Esta imagen filtrada de un campo de arroz vacío y marchito es un golpe directo a la narrativa del régimen norcoreano,
que intenta proyectar una imagen de autosuficiencia y prosperidad agrícola. Aquí, en este paisaje desolador, la realidad cuenta otra historia, mucho más sombría. El campo parece haber sido golpeado por una sequía interminable, pero no es solo la naturaleza la culpable. La falta de tecnología, maquinaria y recursos ha dejado estos campos en un estado lamentable. Las políticas del gobierno, que priorizan la defensa militar por encima del bienestar de su población, han empobrecido los recursos agrícolas hasta el punto de que ni siquiera el arroz, un alimento básico, puede cultivarse adecuadamente. Lo que en otros países sería una fuente de vida y sustento, aquí se ha convertido en un símbolo de fracaso. Casa de Chabolas. Entre las imponentes estatuas de los líderes y los monumentos construidos para mostrar el éxito de Corea del Norte, se esconde una realidad que el gobierno preferiría mantener oculta: las casas de chabolas. Este tipo de viviendas, en ruinas y apenas sostenidas, son un reflejo doloroso de la pobreza extrema en la que viven miles de ciudadanos. Al ver la imagen de una de estas casas, uno no puede evitar notar las paredes desgastadas, los techos a punto de derrumbarse y la ropa tendida afuera, como un símbolo silencioso de supervivencia. La chabola que aparece en la foto no está abandonada. Al contrario, es el hogar de una familia que ha aprendido a vivir en condiciones deplorables. Las cuerdas que sostienen la ropa lavada al sol, el pequeño huerto que parece un esfuerzo desesperado por conseguir algo de comida, todo habla de la lucha diaria por mantenerse a flote en un país que se niega a mostrar su pobreza al mundo. Es una vida de sacrificios, de constantes carencias y de pocas esperanzas de que algo cambie. Campo de trabajo forzado. Las imágenes que han salido de Corea del Norte a lo largo de los años han contado historias sombrías, pero pocas son tan desgarradoras como la de los campos de trabajo forzado. Esta fotografía captura a dos mujeres, vestidas con ropa simple, trabajando bajo la vigilancia constante de un soldado armado. No están ahí por voluntad propia, sino que han sido forzadas a trabajar largas horas, probablemente desde el amanecer hasta el anochecer, sin descanso y con un futuro incierto. Este campo no es un lugar de empleo voluntario. Es un engranaje más en la maquinaria de control de un régimen que oprime a sus propios ciudadanos. El gobierno norcoreano, conocido por su autoritarismo, ha establecido estos campos para castigar a aquellos que consideran enemigos del Estado. Ser enviado a uno de estos lugares es, en muchos casos, una sentencia de muerte lenta. La foto muestra solo una fracción de lo que sucede dentro. Trabajo físico agotador, jornadas interminables y la vigilancia constante de guardias armados que se aseguran de que nadie intente escapar o desafiar las reglas. Soldados como mano de obra. Cuando pensamos en soldados, lo primero que nos viene a la mente es la imagen de hombres y mujeres fuertes, entrenados para proteger su patria y servir a su país. Sin embargo, en Corea del Norte, la realidad para los soldados es bastante distinta. Una foto filtrada muestra a un joven soldado norcoreano cargando dos enormes troncos en los hombros, con una expresión que revela más cansancio que orgullo. Este no es un soldado en medio de una misión de defensa nacional, sino uno que, al igual que los civiles, se ha convertido en mano de obra forzada para el régimen. Corea del Norte es famosa por explotar a su propia gente a través de trabajos forzados. Pero lo que muchos no saben es que incluso sus soldados no están exentos de esta crueldad. El servicio militar, que es obligatorio para todos los jóvenes norcoreanos, no solo significa entrenamiento militar, sino también largas jornadas de trabajo físico. La imagen de este soldado cargando troncos es un claro recordatorio de cómo incluso aquellos que deberían ser vistos como defensores del país están siendo explotados de manera despiadada.
Soldado durmiendo en servicio. El agotamiento es un enemigo silencioso, uno que ni siquiera los soldados norcoreanos pueden esquivar. En una imagen filtrada, un joven soldado ha sucumbido al cansancio, dormido en medio de su servicio. No es un acto de rebeldía ni de falta de disciplina. Es una rendición al agotamiento extremo que caracteriza la vida de estos soldados. Ver a este joven dormido, con su uniforme desaliñado y su rifle a su lado, es un reflejo de las terribles condiciones en las que viven los soldados norcoreanos, donde el descanso es un lujo que pocos pueden permitirse. En Corea del Norte, el servicio militar obligatorio no solo significa largas horas de entrenamiento y preparación, sino también trabajo físico extremo y tareas interminables que parecen no tener fin. Este soldado, como muchos otros, se enfrenta a jornadas agotadoras que lo llevan al límite, tanto física como mentalmente. El hecho de que haya caído dormido en su puesto es una clara señal de que su cuerpo simplemente no puede más. En un país donde la disciplina es la regla de oro, este tipo de deslices puede tener consecuencias severas. Mal transporte. Cuando piensas en transporte público, probablemente imaginas autobuses, trenes y metros eficientes que llevan a la gente a sus destinos en horarios relativamente puntuales. Pero en Corea del Norte, la realidad del transporte es una experiencia caótica, agotadora y, en muchos casos, desesperante. En una fotografía filtrada, una multitud de personas se agolpa en una larga fila que parece interminable, esperando pacientemente su turno para abordar un autobús. Sin embargo, este no es un autobús ordinario. Este es uno de los pocos medios de transporte disponibles para los ciudadanos comunes, y conseguir un lugar en él es casi una hazaña diaria. Lo que se observa en esta imagen es de una vida cotidiana muy alejada de la modernidad que el régimen intenta proyectar al mundo exterior. Los ciudadanos norcoreanos no solo enfrentan la escasez de alimentos y bienes, sino también la de servicios básicos como el transporte. Las filas para abordar un autobús pueden ser tan largas que llenarían varios vehículos, y la espera puede durar horas, especialmente en las áreas rurales donde el acceso es aún más limitado. Este es un país donde la paciencia no es solo una virtud, es una necesidad para sobrevivir al día a día. Mala construcción. En Corea del Norte, las carencias no solo se manifiestan en la comida o en la libertad de expresión, sino también en algo tan básico como la infraestructura. La mala construcción es un problema que afecta tanto a las ciudades como a las zonas rurales, y esta imagen filtrada muestra uno de los ejemplos más claros. Lo que debería ser un edificio robusto y seguro es, en realidad, una estructura que parece estar a punto de colapsar. Sin embargo, lo más alarmante no es solo el estado de la construcción, sino el hecho de que este tipo de edificaciones se encuentra por todo el país, poniendo en riesgo a miles de personas. El edificio que aparece en la foto parece sacado de una película de desastres. Grietas en las paredes, materiales de baja calidad y una estructura que apenas se sostiene. No es difícil imaginar el miedo constante de quienes viven o trabajan en estos lugares, donde cualquier temblor o tormenta podría provocar un desastre. En un país que prioriza la construcción de monumentos gigantescos y simbólicos, los edificios que albergan a sus ciudadanos quedan relegados a un segundo plano. Escoba en la estatua de Kim Il-sung, Corea del Norte, es un país donde el culto a la personalidad de sus líderes alcanza niveles extraordinarios. Las estatuas de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il son reverenciadas casi como si fuesen figuras sagradas, y el respeto que deben mostrar los ciudadanos hacia estas estatuas está regulado rigurosamente. Sin embargo, una imagen capturada muestra un descuido inimaginable: una escoba, olvidada y apoyada casualmente contra una de las gigantescas estatuas de Kim Il-sung,
el fundador del país. Esto, en un lugar donde cualquier falta de respeto hacia las estatuas puede ser castigada severamente, es un acto que casi desafía la lógica de la estricta vigilancia del régimen. La imagen es impactante no por su grandiosidad, sino por lo que representa. Un momento de descuido en un lugar que está bajo una constante supervisión. En Corea del Norte, las estatuas de los líderes deben ser tratadas con una reverencia extrema, y el simple acto de fotografiar una de estas figuras desde un ángulo inapropiado puede ser considerado una ofensa grave. Vallas de alambre de púas. Un muro que no solo divide fronteras, sino que actúa como una prisión invisible para todo un país. Las vallas de alambre de púas en Corea del Norte no son simplemente una barrera física, son un símbolo de la opresión y el control absoluto que el régimen ejerce sobre su pueblo. Una imagen filtrada de estas vallas, a lo largo de la frontera con China, nos muestra una verdad escalofriante. Estas vallas no están diseñadas solo para mantener a los intrusos fuera, sino para asegurarse de que los ciudadanos norcoreanos no escapen. La foto es inquietante. Las vallas no son simples cercas, están equipadas con alambre electrificado, un recordatorio constante de que cualquier intento de fuga podría tener consecuencias fatales. El gobierno norcoreano es plenamente consciente de que muchos de sus ciudadanos harían cualquier cosa por escapar de la miseria y la opresión en la que viven. Y estas vallas electrificadas son su respuesta a ese deseo desesperado de libertad. Un banco en lugar de vivienda. En un país donde la propaganda se esfuerza por mostrar una imagen de igualdad y bienestar, la realidad es muy distinta. Una imagen filtrada muestra a un hombre y un niño durmiendo en un banco en un parque. Una escena que contrasta dramáticamente con la narrativa oficial de Corea del Norte. Este banco, que debería ser un lugar de descanso temporal, se ha convertido en su hogar. No hay paredes que los resguarden del frío o del calor. No hay techo que los proteja de la lluvia. Es un testimonio desgarrador de la falta de vivienda en un país que asegura haber erradicado la pobreza. El hombre, visiblemente agotado, se recuesta en el banco mientras el niño, probablemente su hijo, yace a su lado. No tienen otra opción. La pobreza en Corea del Norte es omnipresente, pero pocas veces se muestra con tanta crudeza. En este país, donde el gobierno controla cada aspecto de la vida de sus ciudadanos, incluso el simple hecho de no tener un hogar es algo que se oculta cuidadosamente. La imagen de estas dos personas es una rara ventana a una realidad que el régimen se esfuerza por mantener fuera de la vista del mundo exterior. Niños hambrientos. Una de las imágenes más desgarradoras que ha salido de Corea del Norte muestra a dos niños pequeños, desesperados, comiendo maíz crudo directamente del suelo. En un país que afirma tener todo bajo control, esta imagen revela una realidad muy diferente: el hambre. El rostro de estos niños, cubierto de polvo y sudor, cuenta una historia de necesidad urgente. Una historia que contrasta brutalmente con la narrativa oficial de abundancia y bienestar. No es difícil imaginar el dolor de estómago que deben sentir al comer algo tan duro e indigesto como el maíz crudo, pero para ellos, la elección no es una opción. O comen lo que encuentran, o no comen nada. El hambre en Corea del Norte es un problema que ha afectado a su población durante décadas. Mientras el régimen gasta millones en monumentos y en su programa nuclear, muchos de sus ciudadanos apenas pueden alimentarse. Esta imagen no solo es un reflejo del hambre infantil, sino también del fracaso de un sistema que no puede proporcionar lo más básico para su población: comida. Ver a estos niños en una situación tan desesperada es un recordatorio de que, aunque el régimen se esfuerce por mostrar una fachada de fortaleza, su pueblo sigue sufriendo. Radio Antigua.
En un mundo donde la tecnología avanza a pasos agigantados, hay lugares en los que el tiempo parece haberse detenido. Corea del Norte es uno de esos lugares, y esta imagen lo demuestra claramente. En una casa aparentemente moderna, una vieja radio se encuentra sobre una mesa. Este aparato no es un adorno ni una reliquia del pasado. Es un elemento fundamental de la vida diaria para muchas familias norcoreanas. Lo más curioso es que no se trata de una radio cualquiera. Está diseñada específicamente para sintonizar solo las estaciones controladas por el gobierno, asegurando que la información que llega a los hogares sea siempre la misma: propaganda. Este dispositivo, que parece haber salido de una década muy lejana, es un símbolo del atraso tecnológico que afecta a Corea del Norte. Mientras el resto del mundo está conectado a Internet, redes sociales y una multitud de canales de televisión, los ciudadanos norcoreanos están limitados a escuchar solo lo que el régimen quiere que oigan. No hay espacio para la diversidad de opiniones o para el acceso a noticias internacionales. Esta radio, con su diseño anticuado, es una ventana al pasado y un recordatorio del aislamiento al que están sometidos millones de personas. Metro subterráneo, como refugio antiaéreo. El sistema de metro de Corea del Norte es uno de los secretos mejor guardados del país. Para muchos, es simplemente un medio de transporte, pero en este país aislado, el metro de Pyongyang tiene una función mucho más inquietante. También es un refugio antiaéreo. Imagina bajar las escaleras mecánicas hacia una estación de metro no solo para tomar un tren, sino con la conciencia de que, en caso de un ataque nuclear, ese mismo lugar te protegerá. Esta doble funcionalidad del metro es un reflejo de la paranoia constante en la que vive Corea del Norte, siempre preparada para lo peor. La imagen filtrada muestra una estación del metro de Pyongyang que, a primera vista, parece como cualquier otra en una gran ciudad. Los vagones son funcionales. Las estaciones están decoradas con murales impresionantes que representan la grandeza del país, y la gente espera pacientemente la llegada del tren. Pero lo que no es evidente a simple vista es que este metro también está diseñado para proteger a la población en caso de un ataque. Las estaciones están construidas a gran profundidad bajo tierra, mucho más que en otras ciudades del mundo, lo que las convierte en verdaderas fortalezas subterráneas. Aulas vacías. El sistema educativo en Corea del Norte es una de las herramientas principales de adoctrinamiento del régimen. Sin embargo, una imagen filtrada de un aula vacía nos cuenta una historia completamente distinta: la de la falta de recursos y la verdadera realidad de la educación en el país. La fotografía muestra filas de pupitres y sillas desocupadas, una sala desprovista de estudiantes, con paredes decoradas con materiales didácticos que contrastan con el abandono evidente de la escena. Este vacío simbólico refleja no solo la ausencia de estudiantes, sino también la falta de oportunidades reales para una educación de calidad. En un país donde el gobierno insiste en que la educación es una prioridad, esta aula desierta desafía directamente esa narrativa. Los niños norcoreanos, desde una edad temprana, son adoctrinados con propaganda política, más que con educación crítica o habilidades prácticas. Este salón de clases es una ventana a la escasez de recursos educativos, donde los pupitres vacíos sugieren que, incluso cuando hay acceso a la escuela, la calidad de la enseñanza es deficiente y los materiales educativos son limitados. Festival de Kim Jong. Y en Corea del Norte, las celebraciones no son simplemente una cuestión de alegría, sino una obligación. Uno de los eventos más imponentes y quizás más bizarros es el Festival de Kim Jong-il. Este festival no es una celebración voluntaria ni festiva como las que podrías esperar en otros países. Aquí, la participación es obligatoria, y el tono de la festividad es mucho más sombrío.
La imagen filtrada que ilustra este festival nos muestra a multitudes de ciudadanos marchando en fila, rindiendo homenaje al fallecido líder, en un evento donde la devoción es tan demandada como la disciplina. Lo que más destaca en esta imagen es la seriedad con la que los ciudadanos participan en lo que debería ser una fiesta. En lugar de sonrisas o muestras de alegría, se ve rigidez, una coreografía calculada que refleja más una orden que una celebración genuina. Los participantes no están allí porque quieran estarlo, sino porque deben estarlo. En Corea del Norte, el culto a la personalidad de los líderes va más allá de los simples homenajes. Se convierte en una exigencia de lealtad total, una sumisión pública a la grandeza del régimen. Cámaras de vigilancia. Caminar por las calles de Pyongyang puede parecer, a simple vista, como un paseo por cualquier ciudad. Sin embargo, una observación más detenida revela un detalle que distingue a Corea del Norte de cualquier otro lugar del mundo: la omnipresencia de cámaras de vigilancia. Una imagen filtrada muestra una esquina de la capital norcoreana donde las cámaras están instaladas estratégicamente en cada rincón, vigilando cada movimiento de los ciudadanos. Nada escapa al ojo del gobierno, que se asegura de que todo lo que sucede en las calles esté bajo su control constante. Estas cámaras no son solo un recordatorio del poder del régimen, sino también una manifestación física de la paranoia que envuelve al país. Los ciudadanos, conscientes de que están siendo observados en todo momento, ajustan su comportamiento. No hay espacio para la espontaneidad o la privacidad. Cada paso, cada mirada y cada conversación pueden ser registradas y analizadas. El control no se limita a los lugares públicos. En Corea del Norte, incluso lo más cotidiano está bajo constante vigilancia. Ejército secreto femenino. En el rígido y hermético mundo militar de Corea del Norte, existe un grupo menos conocido, pero igualmente fascinante: el Ejército Secreto Femenino. Esta unidad no es una fuerza de combate tradicional, sino una legión de mujeres que cumple un rol ceremonial, diseñado para mostrar el poderío y el orgullo del régimen. Lo que hace que este grupo sea aún más peculiar es su apariencia imponente, vestidas con uniformes militares y portando katanas, marchando en perfecta formación durante los eventos más importantes del país. La imagen de este ejército es, sin lugar a dudas, impactante. Decenas de mujeres desfilan con expresión seria, sosteniendo las katanas con precisión marcial. Estas mujeres no son simples soldados, son un símbolo viviente del control y la disciplina que el régimen exige de todos sus ciudadanos, pero con un toque más teatral. En lugar de armas de fuego o equipamiento militar moderno, su poder se expresa a través de la coreografía perfecta de sus movimientos y la reverencia con la que ejecutan sus marchas. Cada paso está calculado para impresionar tanto a los líderes del país como al público internacional que logra atisbar estos eventos. Retratos obligatorios de Kim. En Corea del Norte, el culto a la personalidad de los líderes de la dinastía Kim es omnipresente y asfixiante. Una de las formas más visibles de este culto es la obligación de tener retratos de Kim Il-sung y Kim Jong-il colgados en cada hogar, oficina y lugar público. Esta imagen de una casa norcoreana no es una excepción. En una sala modesta, sin muchos muebles ni comodidades, lo más destacado es un imponente retrato de los dos líderes observando todo lo que sucede en la habitación. Lo más sorprendente de esta escena no es solo la presencia del retrato, sino el hecho de que es obligatorio. Los ciudadanos norcoreanos no pueden decidir si quieren o no colgar estos retratos, y mucho menos en qué lugar de la casa deben ir. Los retratos son distribuidos por el gobierno, y los inspectores oficiales pueden visitar los hogares para asegurarse de que están colocados correctamente y en buen estado.
No hacerlo correctamente puede acarrear serias consecuencias, desde multas hasta, en casos extremos, castigos más severos. Para los ciudadanos norcoreanos, estos retratos no son solo un adorno más, sino un símbolo de su constante vigilancia y lealtad forzada al régimen. Computadoras falsas en casas sin electricidad. Que visitas una casa en Corea del Norte y te encuentras con una escena que, a primera vista, parece completamente normal. Dos niñas sentadas frente a computadoras, aparentemente concentradas en lo que están escribiendo. Sin embargo, un vistazo más cercano revela algo desconcertante. Las computadoras están apagadas, las pantallas completamente en blanco. No hay electricidad en la casa. Esta es una de las farsas más extrañas que el régimen ha construido para mantener las apariencias frente a los turistas y visitantes extranjeros. Esta imagen es un testimonio del nivel de control y manipulación que el régimen norcoreano impone en todos los aspectos de la vida. Las casas preparadas para la visita de turistas o diplomáticos extranjeros están diseñadas para proyectar una imagen de modernidad que no es real. Los visitantes son llevados a estas residencias cuidadosamente seleccionadas, donde se les muestra un estilo de vida que está lejos de ser representativo de la mayoría de los ciudadanos norcoreanos. Las niñas frente a las computadoras son parte de este espectáculo. Su tarea es pretender que viven una vida moderna y conectada al mundo exterior, cuando la realidad es que esas computadoras no pueden ni siquiera encenderse. Delfinario para soldados. Corea del Norte es un país lleno de contrastes y rarezas, y uno de los ejemplos más extraños es su delfinario, un lugar que en cualquier otra parte del mundo sería un sitio recreativo familiar. Sin embargo, lo que distingue a este delfinario es que, en lugar de estar lleno de familias y niños disfrutando de los espectáculos de los delfines, está lleno de soldados. Así es, un recinto diseñado para el entretenimiento, pero reservado únicamente para el personal militar. Este lugar no es un centro de recreación común y corriente, es un delfinario donde los únicos espectadores permitidos son miembros del ejército norcoreano. La imagen filtrada del delfinario es desconcertante. Los soldados, vestidos con sus uniformes, se alinean en las gradas, observando a los delfines realizar acrobacias en el agua. No hay turistas, no hay civiles, solo personal militar. Es una escena casi surrealista, que plantea más preguntas que respuestas. ¿Por qué un delfinario está reservado exclusivamente para soldados? ¿Qué propósito cumple este extraño espectáculo en la vida de los militares norcoreanos? Hombres comiendo pasto. La lucha por la supervivencia en Corea del Norte es una realidad abrumadora para muchos, y una imagen impactante ilustra esta desesperación. Un hombre demacrado, en un campo abierto, recogiendo hierba con las manos desnudas. A primera vista, podría parecer que está trabajando en el campo, pero la dura verdad es que está buscando comida. En un país donde la escasez de alimentos es crónica y la malnutrición afecta a gran parte de la población, este acto de recolectar pasto para comer es un recordatorio desgarrador de la crisis humanitaria que atraviesa el país. La imagen de este hombre no solo es conmovedora, sino que también es profundamente perturbadora. Este no es un acto de agricultura o de cultivo, sino un último recurso. El hombre está desesperado, obligado a buscar lo que sea comestible, y en este caso, eso significa consumir pasto, una fuente de alimento que no es ni nutritiva ni digna. La degradación de la situación es palpable. ¿Cómo ha llegado a este punto un ser humano obligado a consumir hierba como alimento? Este es un testimonio de las políticas fallidas del régimen, que ha priorizado el control militar y la propaganda sobre el bienestar de su población. Cisterna en el baño. Imagina entrar en lo que parece ser una casa moderna en Corea del Norte, solo para encontrar un detalle desconcertante:
una cisterna en el baño que, en lugar de funcionar como un sistema de plomería estándar, se utiliza para almacenar agua. Esta imagen revela una de las ironías más tristes de la vida en un país donde la infraestructura básica está en un estado crítico. A primera vista, podría parecer una instalación convencional, pero la realidad es que esta casa refleja las enormes deficiencias del sistema de fontanería y el acceso al agua potable. La presencia de una cisterna en lugar de un inodoro adecuado es un signo de la escasez de recursos que enfrentan muchas familias norcoreanas. En un país que ha declarado su compromiso con el bienestar de su pueblo, la realidad es que muchos hogares carecen de las comodidades más básicas. Esta imagen, donde la cisterna se convierte en un lugar para almacenar agua en lugar de un sistema de desagüe eficiente, simboliza la lucha diaria por obtener lo esencial para vivir.